Bueno, un saludo muy especial. Muchísimas gracias a Joan Orobio por estar colaborándonos desde un río Cauca, muchos mundos, y Alexander Paz, que están transmitiendo por las redes de YouTube y tanto de Facebook como de la Universidad de la Tierra en esta urdimbre postdoctoral, pues que somos distintos procesos de universidades en movimiento, pluriversidades de a pie, que tejemos esta urdimbre postdoctoral latinoamericana y tejida con los pueblos de Kurdistán y muy especialmente hoy es nuestro noveno seminario semillero que hacemos con las conversaciones entre Abya Yala y las pluriversidades y los pueblos y las luchas y las reexistencias, como su nombre lo indica, seminario de reexistencias, narrativas de reexistencias tejidos entre gobiernos propios, confederados, democracias comunales, autonómicas, y que nos han posibilitado también cada vez más pensarnos mucho más allá del Estado, el capitalismo por despojo, el neoextractivismo y muy especialmente mucho más allá de la democracia representativa, la conducta de voto y pensarnos sobre todo esas democracias directas, confederadas, participativas, de lo que consigue con su trabajo la gente que pisa este pueblo, como dicen estos pueblos, y cómo nos tejemos. Esto nos lo dicen desde la Universidad de Oaxaca. Vamos a estar transmitiendo hoy sobre todo estos procesos que son experiencia, no son luchas que están proponiendo un deber ser. Claro, vamos a plantear nuestros sueños, pero no solamente nuestros sueños, sino que son luchas que vienen activando esos mundos posibles de gobiernos propios para despatriarcalizar el mundo. ¿Y quiénes más que las mujeres de Kurdistán que han sido coinspiradoras en territorios de la Via Yala, en conversaciones de múltiples formas de hacer gobiernos propios? Vamos a estar con compañeras de Kurdistán, compañeras de la colectiva de mujeres, 200 mujeres, en este caso desde el río Yurumangui, la pluriversidad del río que activa Misia Dalia, nuestra mayora maestra de distintas conversas en esta urdimbre postdoctoral que se hace en comunidades de aprendizaje. Ustedes saben que un doctorado se hace con quien más sabe de eso, se hacen procesos, nosotros hacemos procesos de investigación desde las acciones colectivas, comunales, cotidianas, teorías socioterritoriales en movimiento para el movimiento, de las teorías y sobre todo de las praxis, de las reflexiones actuantes que vienen caminándose por años, por milenios, como lo hemos visto desde las luchas cimarronas, como lo hemos visto en las luchas ahora en Genealogy, y nos acompañan tanto Dilda como Doña Dalia y como Felipe desde esta conversa. Abrimos este espacio pues para tantas personas que se conectan de los distintos redes que somos. Esto es un entramado de redes, como lo decimos, desde un río Cauca, muchos mundos, y en este entramado específicamente nos problematizamos cómo nos pensamos esas academias muy de otro modo, habitando la pública, defendiendo la pública, pero no solamente, sino construyendo nuestros propios espacios de defensa, de autodefensa, como son las pluriversidades, como es la Universidad de Rojava, y estos tejidos desde estas universidades en movimiento, ¿cómo es que vamos a hacer este confederalismo de gobiernos propios, autonómicos confederados, desde experiencias concretas que se piensan mucho más allá del Estado, el capitalismo, el patriarcado, como por ejemplo los pueblos zapatistas, como por ejemplo los pueblos de Kurdistán, como por ejemplo los pueblos de Cherán, como por ejemplo pueblos cimarrones que tienen la posibilidad de dialogar con todas las diásporas en todos los mundos, la diáspora afrodescendiente por todos los mundos desde el momento de la esclavización, y cómo estos gobiernos propios se han llamado los gobiernos cimarrones, las reexistencias y los sentipensares, que son palabras que emergen precisamente desde los ríos. Entonces, darle la bienvenida a todas las personas que estén conectadas. Hoy es nuestro noveno seminario semillero de narrativas de reexistencias en la tercera edición, o sea, 9 por 3 21 es
nuestra sesión 21, pero de múltiples sesiones que tenemos semilleros en territorio y semilleros de escribanías. Es que también parte de nuestra responsabilidad es hacer las escribanías, cómo escribimos estas historias que están tergiversadas, que están deformadas, como diría un Stuart Hall, del pensamiento y la filosofía afrodiaspórica, historias deformadas, historias que fueron negadas, obliteradas y que requieren, decíamos anteriormente, desinso, ay, vuelvo y se me traba la lengua, se me lengua la traba. Romper con toda la historia narrada como historia universal en las enciclopedias y desenciclopedizar las historias desde las historias plurales de narrativas de reexistencias. Entonces yo le voy a pasar por ahora la madejita a Felipe, que nos va a hacer un contexto de qué es eso de los gobiernos confederados, cómo es que se están haciendo y ya Felipe le va a pasar la madejita a Misia Dalia, a nuestra mayora maestra Dalia, Mina, y Dalia le pasa la madejita a Dilda y Dilda nuevamente le va a pasar la madejita. Por ahora, antes de pasarte la madejita, querido Felipe, vamos a presentar y hacemos un homenaje muy especial a nuestra compañera Diana, que de Ríos Vivos, del tejido de transicionantes, una mujer muy joven que hoy está trascendiendo y queremos presentar un videíto en uno de los tejidos que se hace en México, en unas itinerancias y acompañantías que hacemos, le mandan unos videítos tanto desde el río de transicionantes como desde esta urdimbre y como desde el tejido global de alternativas. Vamos a acompañar este videíto unos momentos en homenaje y que este seminario sea también como acompañando esa trascendencia y la palabra que se queda entre nosotros de nuestra querida Diana. Ayer estábamos dormidos y no necesariamente para soñar hay que estar dormidos, uno sueña también despierto, ¿verdad? Entonces yo los invito a que soñemos, a que cerremos los ojos un momentico, a que nos soñemos el territorio donde vivimos, a que soñemos el hermano, la hermana, cómo queremos que sea el territorio, cómo queremos que esté nuestro territorio, cómo queremos que sea nuestro hermano, nuestra hermana con nosotros, cómo me sueño yo desde el lugar donde estoy, cómo sueño mi proceso también, cómo quiero que sea mi proceso, sea separado pues, de la cizaña. Asimismo, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, acumulemos ese pensamiento, esos saberes, esa espiritualidad que siempre nos ha caracterizado para que seamos grandes acumuladores y grandes cosesadores de lo que tendremos. No importa el contexto, lo importante es crecer, lo importante es acumularnos y lo importante es salir adelante. Que el creador de la vida se encargará de separar y de darnos la razón. Entonces, esa es mi reflexión y esa es Que cruces los ríos, querida Diana, y que puedas descansar tranquila y sigues, como nos dicen en los ríos, ahora eres una ancestra que nos sigue acompañando en estos procesos y en estas luchas. Entonces te paso la madejita, mi querido Felipe. Muchas gracias, Patricia, y también pues un saludo a las compañeras de la Unitierra y acompañándoles
este difícil momento ahí del fallecimiento de la compañera. Lo más importante siempre para seguir su legado es continuar materializando sus sueños, ¿no? Que no decaiga ese ánimo, eso que les inspiraba a ella permanentemente. Y bueno, no, pues yo realmente no voy a hablar mucho, sino hacer como una pequeña introducción a lo que la compañera Dilda va a hablar, va a profundizar realmente, sino pues como academia, pues también agradecer este espacio que se ha podido crear aquí con ustedes desde la Unitierra, con Claxo, todo lo que abre esto de posibilidades para profundizar en conocer esta experiencia del movimiento kurdo por la libertad que como lo hemos visto a lo largo de estas 9 sesiones, es un movimiento que ha venido consolidándose en la autonomía desde muchas maneras, ¿no? Desde el conocimiento propio, una ciencia propia como la genealogy, un movimiento de mujeres que viene desarrollando sus propias estructuras y sistemas de vida, pero asimismo todas las reflexiones académicas que van surgiendo, universidades, todas las formas del conocimiento que van a posibilitar la existencia pues de la humanidad, ¿no? Eso es lo que viene creando este movimiento que como lo hemos visto es una experiencia de más de 50 años en donde se viene profundizando y desarrollando una práctica de vida, una mentalidad que va rompiendo los esquemas del capitalismo. Y pues nada, pues eso nos hace muy felices como academia, en general al movimiento también, poder tener estos espacios de diálogo con Aviala, poder tener el conocimiento de las experiencias que van naciendo aquí, que ya están caminando, que se van desarrollando. Entonces es un diálogo ahí muy bonito, muy interesante y bueno, lo vamos a seguir profundizando, ¿no? Es la tarea. Entonces, pues nada, muy agradecidos y acá atento a escuchar también la experiencia hoy de la compañera que va a seguir después de mí, de la Mayora. Y ahí también pues seguir conociendo la experiencia del movimiento con la compañera Dilda y bueno, pues acá estamos nosotros como Academia de la Modernidad Democrática y queremos pues seguir fortaleciendo estas redes y tejidos. Entonces, muchas gracias y ahí le doy la palabra a la compañera. Hola, compañeros, buenas tardes. Hola, doña Patricia, ¿me escucha? Sí, señora, ahí le escuchamos, Mayora Dalia. Bueno, para mí es un placer estar en este seminario semillero nuevamente. Realmente este es un espacio donde yo aprendo, tú aprendes, y lo más importante es la combinación de la academia con la vida diaria de nosotros y nosotras en el territorio. Mi nombre es Dalia Mina, llevo ya en el proceso organizativo ya más de 30 y pico de años. Hoy me duele mucho la partida de la compañera Diana porque tenía tantas proyecciones y proyectos de lucha igual que los de nosotros, los míos. Entonces es muy triste saber que una persona se va dejando una semilla ahí. Yo he sido pues parte de un gobierno, de una autoridad, he sido parte de una junta de consejo comunitario, vivo en zona rural del municipio de Buenaventura, un río muy hermoso, como lo decía doña Patricia, llamado Yurumangui. Este territorio está constituido por 13 veredas y no solamente voy a hablar, digamos, de mi territorio o mi río, sino también de los otros territorios que nosotros ayudado a constituir como gobierno, ¿no? Porque igual yo hago parte del proceso de comunidades negras.
Hoy sí vamos a hablar de gobierno propio. Creo que lo primero que tenemos que hablar es de lo más importante que es el territorio, ¿no? Y que es uno de los principios que nos ha orientado como proceso de comunidades negras. Definimos el territorio como el espacio para ser. Digamos, hoy las comunidades negras indígenas, sin este espacio para ser, no serían territorio. Sin este espacio para ser comunidad, no serían común unidad, porque yo creo que la común unidad es lo más importante para ejercer hoy un gobierno propio, como decimos nosotros, dentro de un territorio con las diferentes situaciones y contextos que hoy vivimos en Colombia. Hay algo muy importante que decía el compañero hace un rato, digamos, el tema de la autonomía. Si, por ejemplo, yo no tengo autonomía dentro de mi territorio, y en especial yo creo que la autonomía alimentaria es lo que ha permitido que nosotros pervivamos y resistamos en el territorio. Y esta autonomía alimentaria debe ir conectado con las prácticas culturales de subsistencia y de conservación del entorno donde nosotros y nosotras podemos convivir o vivir. Para tener un gobierno propio como el que está hoy en Yurumangui y en otros consejos comunitarios, no solamente es decir, queremos un gobierno propio, ¿no? Sino es pensar en todo ese quehacer dentro de un territorio. Es que yo quiero, qué quiero dentro de ese territorio, cómo quiero vivir, cómo percibo el entorno, cuáles son las ventajas, cuáles son las amenazas de ese entorno en ese territorio. Y lo más importante es, como les decía anteriormente, la unidad. Por ejemplo, Yurumangui está constituido como un consejo comunitario donde hay 54.000 hectáreas de tierra y algo más titulada para el consejo comunitario, que somos todos y cada uno de los habitantes de ese territorio. Tenemos, la mayoría de estos territorios tienen veredas, ¿no? Entonces nosotros estamos constituidos como un consejo comunitario, somos 13 veredas. En cada vereda hay un gobierno local. Anteriormente funcionaban las juntas de acciones comunal. Hoy le llamamos comité veredal. Que estos comités veredal responden a la dinámica de la organización étnico-territorial, que es la que orienta el qué hacer en el territorio. Y la Junta de los Consejos Comunitarios, que es el ente administrador del territorio para ahora sí conformar un gobierno propio. Yo creo que el territorio, como les decía, debe haber ese espacio para hacer, y hace un rato lo mencionaba el compañero o la compañera Patricia, es ese espacio donde yo puedo vivir como yo quiero vivir. Ejemplo, yo soy sabedora tradicional, siembro mis plantas medicinales. Si en un espacio, sin un espacio para yo sembrar mis plantas medicinales, yo no podría ejercer esas prácticas culturales que tengo. No podría seguir aportándole al cuidado de la vida en el territorio. Por eso es importante ese espacio para hacer comunidad, vivir en común unidad. En muchos territorios del Pacífico hay unas estructuras, ¿no? Como les decía, y sobre todo las que han sido orientadas por PCN, el proceso de comunidades negras, que hay un espacio que le llamamos Asamblea General. Para nosotros las asambleas generales
súper importante porque es donde se concentran o nos concentramos la mayoría de la población para definir el qué hacer en el territorio. Allí es donde se definen las políticas. Por ejemplo, Yurumanquí desde el 2003 definió en asamblea el no cultivo con uso ilícito y no a la minería mecanizada. Eso no es Dalia que lo define o los que estamos al frente del liderazgo, sino que se define en Asamblea General. Por lo tanto, lo que defina la Asamblea General no lo puede romper ni las juntas elegidas ni una comunidad. Por eso es importante esta estructura para poder uno decir, tenemos un gobierno propio porque nosotros podemos deliberar, pensarnos, enrutar el quehacer del territorio. Como les decía, la Junta de Gobierno es el ente administrador del territorio que se encarga, ese como el enlace de la institucionalidad con el territorio y de administrar el territorio. Y la organización étnico-territorial que es la madre de todo este proceso. Nosotros decimos siempre en un gobierno propio debe haber algo que le llamamos nosotros fortalecimiento organizativo. El fortalecimiento organizativo permite seguir en esa cohesión y además permite el trabajo que estamos haciendo mucho, que es el relevo generacional, para que este gobierno propio no desaparezca, aunque nosotros ya no existamos, como pasó con la compañera Diana. Las juntas locales o comités veredales que le llamamos nosotros son los que se encargan cada quien de definir o desarrollar actividades dentro de su comunidad. Y es el enlace entre la organización, la junta del consejo, que es la junta, y allí pues converge todo lo que tiene que ver con el gobierno propio. Yo creo que es importante hablar y en especial de autonomía alimentaria, ¿no? Y un gobierno puede resistir siempre y cuando la autonomía alimentaria o económica la pueda tener dentro del territorio, dentro del gobierno. Y yo siempre digo, rico no es aquel que más plata tenga para comprar, sino aquella persona que necesite menos plata para sobrevivir. Y eso es parte de lo que le llamamos nosotros autonomía. No sé si hay alguna pregunta, le cedo la palabra a la compañera Dilda y entonces continuaré dependiendo la necesidad de mi intervención. Muchas gracias, compañera. Y yo también quiero compartir mi tristeza por la compañera Diana. Y también quiero compartir mi agradecimiento, quiero darme este espacio para compartir mis palabras. Bueno, el tema de hoy, la verdad, es un tema muy vital para todas las mujeres, para todos los pueblos. Y en este sentido quiero compartir unas palabras. Queridas compañeras y compañeros, como hoy quiero hablar sobre el esfuerzo de las mujeres para cambiar el mundo y construir su libertad y cómo estas luchas están conectadas con los movimientos de mujeres en todo el mundo. Nuestro tema no es solo igualdad, es la lucha de las mujeres para transformar la sociedad y el mundo. Hola, ¿me escucha? Sí. Ah, ya. Bueno. Mm.
Hoy enfrentamos muchas crisis, guerras, migración, destrucción del medio ambiente, desigualdad económica y violencia contra las mujeres. Todos estos problemas están conectados y vienen del sistema patriarcal y capitalista, o nosotros nombramos como el capitalismo modernidad. Eh, no, ya, como todos estos problemas están, ya, llegaron de este sistema patriarcal y capitalista y no basta con tratar los problemas, necesitamos cambiar el sistema desde la raíz. Esto es la esencia del confederalismo democrático. Y para entender cómo se construye el confederalismo democrático de mujeres, primero debemos mirar la historia del movimiento de mujeres Kurdistán, que nos ha inspirado en todo el mundo. El movimiento de mujeres Kurdistán comenzó a organizarse especialmente desde los años como fines de años 80, 87, 8. Su objetivo es defender la libertad de las mujeres y construir espacios donde pueden tomar decisiones por sí mismas. Pero aquí también quiero recordar que el movimiento Mujeres Kurdistán se nació adentro del movimiento de liberación del pueblo kurdo, con un sentido de sin liberar de las mujeres no podemos liberar sociedad. Y en este sentido, con esfuerzo de nuestro guía Abdullah Öcalan, desde años 80 está empezando a luchar como autonomía, como un momento de autonomía, tienen autonomía adentro del movimiento de liberación del pueblo kurdo. Es un punto importante, creo que, para recordarles. Y años 80 o 90, nosotros podemos decir, estos años son años que mujeres kurdas empezaron a organizarse en pueblos y ciudades, creando como comités de mujeres, grupos de mujeres, campos de educación o grupos de conciencia político. Y también ya en todas dimensiones de la vida, en cultura, en medio, comunicación, en muchos espacios, aprendieron liderazgo y cómo expresar su voz en todas dimensiones de la vida con sus propias autoorganizaciones. Están empezando alrededor años 80, 90, podemos decir, como su lucha de organizativo. Y como no tenemos mucho tiempo, yo solo paso punto a punto. Y años 2000, alrededor de 2000, dentro del movimiento kurdo, las mujeres desarrollaron prácticas de autodefensa y administración comunitaria y liderando en todas las dimensiones de la vida. Podemos decir salud, educación, cultura, autodefensa, comunicación, justicia, ¿no? Son, y empezando a liderar en todas las dimensiones. Y años después de 2000 años 10, pero como la idea de Genealogy en 2000 es un punto importante, creo que también tiene, como quiero recordar, en 2008 nuestro guía Abdullah Öcalan sugerir de las mujeres para que se construyeran su propia ciencia. Y desde años 2010, Movimiento Mujeres Kurdistán empezando, se desarrolló la ciencia de las mujeres como genealogy, que permite a las mujeres cuestionar el conocimiento patriarcal y crear su propio conocimiento. Así las mujeres se convierten en protagonistas de su historia. Y otro como punto importante en nuestra historia
después de 2014 o 2014 en adelante, con Revolución de Rojava o Revolución de las Mujeres. Mucha gente se conocieron así. Durante la guerra en Siria, las mujeres copresidencias, consejos de mujeres y sistemas de seguridad comunitaria, mostrando cómo la teoría se convierte en práctica. Son ya en Rojava. Y nosotras, las mujeres, somos las como escritoras de nuestra historia y las constructoras de nuestra libertad. Nos significamos nuestra existencia en nuestro momento así. Ahora que entendemos esta historia, podemos ver cómo surge el confederalismo democrático de mujeres como una propuesta concreta inspirada en las prácticas y teorías desarrolladas por las mujeres Kurdistán. Y bueno, ¿qué es el confederalismo democrático? Es una pregunta, creo que tenemos que, ¿no?, repetir muchas veces para ver cómo entendemos mejor. El confederalismo democrático es un modelo de democracia desde abajo hacia arriba, sin jerarquías. Funciona a través de comunas, asambleas locales y grupos organizados y cooperativas, y como donde todas las personas tienen voz. El confederalismo democrático tiene tres como pata o tres principios o básicos, ¿no? Tres como, no dimensión, pero como decir, piernas, ya, muy importante, tiene tres piernas, Pilares. pilares, perdón, sí, gracias, Felipe. Hay tres pilares muy importantes. Son como ellos, como democracia radical, es el primer pilar, es como democracia radical. Todas las personas tienen igual derecho a decidir. Las decisiones no dependen de un líder o del Estado. Todas decisiones tienen que llegar desde abajo, desde locales. Y el segundo pilar es sociedad ecológica. Y la naturaleza, es muy importante tener esta conciencia, somos parte de la naturaleza, no somos quienes van a liberar la naturaleza. Tenemos que primero construir este pensamiento, ¿no? Somos parte de la naturaleza, y en este sentido, la naturaleza y sociedad están conectados, y proteger el medio ambiente es parte de la democracia. Y el tercer pilar es libertad de las mujeres. Y decimos, sin libertad de las mujeres no hay democracia real. Entonces son tres pilares que, como sobre de estos pilares, podemos realizar nuestro propio sistema confederalismo democrático. El patriarcado es el primer sistema de dominación de la historia, y el confederalismo democrático busca cambiar no solo la distribución de poder, sino la lógica misma del poder. Es como, por eso tiene que entender o tiene que ver, también es un modelo de realizar el nivel pensamiento y el nivel organización juntas. Y por eso decimos, para garantizar esto, como, ¿no?, como es un modelo organizativo en nivel pensamiento, en práctica, decimos, por eso decimos, ¿no?, en nuestro momento hay una consigna siempre, y creo que ustedes también tienen algo parecido: la mujer libre es la garantía de una sociedad libre, como es muy, muy importante. Eh, eh, yo quiero explicar un poco la relación entre Ginology y el confederalismo democrático.
Genealogy y el confederalismo democrático. El primer, para que alguien no sabe qué es genealogy, quiero decir qué significó de genealogy. Genealogy significó, genealogy es ciencia de las mujeres. En kurdo, palabra jin es mujer, tiene significación de las mujeres, pero también es el raíz de palabra jian. Jian tiene significado vida. Por eso decimos, y logi, como ustedes saben, logos es en latino, es ciencia. Entonces, es ciencia de las mujeres, pero también podemos decir ciencia de la vida. Como en el kurdo, el idioma kurdo, palabra jin es raíz de palabra jian, como jian es vida. Por eso, ciencia de las mujeres o ciencia de la vida, podemos, como la significación de genealogy es así. Y aquí es donde entra genealogy, mientras el confederalismo democrático transforma la política, genealogy transforma el conocimiento, permite que las mujeres cuestionen las ideas patriarcales y construyan su propio saber para organizar la sociedad de manera igualitaria y con mirada de las mujeres. Se aplica ¿no? Se aplica en salud, educación y economía popular. En salud, como atención comunitaria dirigida por mujeres, educación, enseñanza basada en la experiencia de las mujeres y economía, distribución justa de recursos. Y en muchas más otras dimensiones también, en cultura, en muchas más, ¿no? Y genealogy y el confederalismo democrático están conectados como genealogy libera el conocimiento y el confederalismo democrático libera la política y juntas liberan a la sociedad. Y ya, por eso ahora, con este sentido, yo quiero explicar un poco mujer teniendo el futuro, es red de mujer teniendo el futuro. Es como nació, ¿no? Como llegamos al día de hoy. La idea de confederalismo democrático de las mujeres del mundo, esta propuesta no se queda en Kurdistán. El confederalismo democrático de mujeres se está conectando con mujeres de todo el mundo. Por eso, como un ejemplo, como un paso, la red de Mujer Teniendo Futuro está construyendo en 2018 en Frankfurt, inicio de la cooperación internacional, podemos decir. Y en 2022 en Berlín, como fortalecimiento de la red, con participación de muchas organizaciones y reconocimiento de muchas organizaciones, desarrolló mucho. Y en Bogotá, como en febrero, algunas compañeras de aquí también estaban. En 2026, febrero, en Bogotá, la conferencia de la red, como no, que Red Mujer Teniendo Futuro se realizó como parte de la construcción del confederalismo democrático de mujeres a nivel mundial, tenía un paso más. Estos encuentros unen las luchas locales con movimientos globales, mostrando que la libertad de las mujeres es un proyecto colectivo y planetario, para también visibilizar más de confederalismo democrático de las mujeres mundial, que no quedó solo en Kurdistán, pero también experiencia de Rojava. En Rojava también podemos decir es una experiencia
global. Bueno, hablamos sobre un territorio, pero un territorio pequeñito en Medio Oriente, en el Khorasan de Kurdistán, pero también es un espacio de lucha colectivo, internacionalismo. Por eso el sistema confederal que desarrolló en Rojava también es, como decir, es un sistema, no solo está protegiendo con pueblos locales, pero también con pueblos del mundo están protegiendo. Y por, en este sentido también es un ejemplo de un paso del, ¿no? Nos acercar del confederalismo democrático, ya, lo que realizó en Rojava también como parte del desarrollo del sistema alternativo de las mujeres a nivel mundial, podemos pensar así. Por eso en Rojava las mujeres implementan el confederalismo democrático en la vida cotidiana. Y tenemos que ver, ahora no tenemos tiempo, pero ojalá, o bueno, cada pueden investigar más, pero cómo realizo confederalismo democrático en Rojava, hay tres patas importantes también, o pilares también, como en práctica, ¿no? Y copresidencias en consejos. En todas las organizaciones en Rojava hay sistema de copresidencias. Hay compañera y compañero como copresidencia de cada consejo, cada cooperativa, cada organización tiene dos. No tiene sistema presidencia, tiene sistema copresidencias. Y consejos de mujeres, siempre las mujeres tienen espacio autonomía, tiene su propio espacio y todas las decisiones sobre de las mujeres tienen que salir desde sus propios organización autonomía. En este sentido, las mujeres se participan también organización mixta, pero con una decisión colectiva de las mujeres, no individual. Por eso está muy importante tener espacio de autonomía de las mujeres. Y también seguridad comunitaria y autodefensa. Creo que este tema es muy conocido, ¿no? Con ¿no? Resistencia de YPJ, en todo el mundo se sabe, se escucha. Y también, pero es un pilar muy importante del sistema confederal en Rojava que realizó y continuó también. Pero también al bajo de muchas peligroso, porque es un, ya, el sistema capitalista no quiere desarrollar este sistema de los pueblos, por eso hay ataques fuertes y sí, grandes. Y estas prácticas muestran que las ideas se pueden convertir en acción concreta, inspirando a mujeres en otros continentes también. Y la conferencia en Bogotá también conecta el movimiento kurdo con los movimientos de mujeres, no mujeres indígenas en Abya, en América Latina, y fortaleciendo la solidaridad entre continentes y creando espacios para aprender y compartir e intercambiar experiencias, que es muy, muy importante. Creo que tiene que ser parte de nuestro camino, intercambiar. Hay muchas cosas que nos creemos, yo creo, nos creemos. Hay muchas cosas que podemos aprender entre nosotros. Eh, eh, no. Bueno, yo quiero decir, como quiero poco a poco ir cerrando, pero hay unos puntos que yo pienso es importante, también quiero comentar con ustedes. Que salgo en conferencia en Bogotá es muy importante, porque conferencia en Bogotá es, la verdad, es
es un punto importante para la construcción del sistema alternativo de las mujeres. En este sentido, durante las conferencias hicimos algunos talleres y en estos talleres buscamos cómo podemos eh, eh, transformar las ideas, las experiencias, con cómo podemos transformar un lucha colectivo común y construyendo un internacionalismo nuevo. Y también cómo podemos transformar ¿no? Y continuar con alguna acción concreta en comunidad, pero a nivel internacional. Eh, Quiero decir como el fin, ya, después de esta conferencia también, ¿no? Estamos muy, nuestros objetivos salió como muy claros, son muy claros que estos es expandir como redes de mujeres, aplicar más ciencia, conciencia de las mujeres, como Gynology, pero también sabiduría de locales, que cada comunidades que tienen, aplicar más esos saberes y tener un conciencia colectivo o ¿no? común de las mujeres y fortalecer la cooperación local e internacional. Y también crear más espacios ideológicos y educativos. En estos espacios va a ser nuestro espacio de intercambiar y aprender entre nosotros. Por eso tenemos que crear más espacios. Y bueno, sí, puedo decir, compañeras y compañeros, que esta lucha toca la vida de todas nosotros y la libertad de las mujeres no es solo un derecho individual, es, como podemos decir, el confederalismo democrático no es como, ¿no? Para buscar un derecho individual, es la clave para transformar la sociedad. Es muy, muy importante. No solo resistimos, también construimos un mundo nuevo con eh, creación o con construcción del sistema alternativo. También creamos un mundo nuevo. Eh, el confederalismo democrático de mujeres muestra que las mujeres no solo resisten, sino que construyen un sistema nuevo, un mundo nuevo. Y ya, nosotros creemos, ¿no? Nos creemos, cada mujer debe ser activa en este proceso con su propia idea, con su propia experiencia para fortalecer lucha común contra el patriarcado, contra nuestro enemigo común. Y solo podemos, ¿no? Podemos eliminar, debilitar efectos del sistema capitalista y patriarcado dentro de nuestras organizaciones, nuestra sociedad, solo podemos eliminar con tener nuestro propio sistema, porque si continuamos vivir adentro del sistema capitalista, que estamos adentro, pero tenemos que ver cómo podemos, tenemos que tener con pasos pequeños tal vez, pero con ideas grandes, cómo podemos construir nuestro propio sistema colectivo, sistema, ¿no? Propio sistema de las mujeres y de los pueblos. Y en este sentido, todas las organizaciones creen que tenemos que ver espacios para discutir, intercambiar y buscar cómo podemos seguir juntas para debilitar nuestro enemigo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, queridas doña Dalia, Dilia.
por todo este trabajo y esta conceptualización desde las experiencias concretas que han posibilitado abrir marcos de referencia ontoepistémicas, decimos, en el sentido en que no solamente se está afectando y se está corriendo esa frontera del conocimiento desde las ciencias que son en matrístico, las ciencias de las mujeres, sino que además se está cambiando también estas formas de vida y ese autorreconocernos entre pueblos, entre luchas, entre mundos. Es una resistencia que no solamente cambia un paradigma de las ciencias, sino que lo que está empujando es descolonizar nuestras propias vidas, despatriarcalizar ese gesto dominante, inconsciente, racista, clasista, sexista, homofóbico, que es parte, digamos, del engranaje de ese sistema de cuando se habla del darwinismo, esa manera en que nos contaron la historia desde el darwinismo, lo narran en la comunalidad de Humberto Maturana y Francisco Varela y sobre todo Soler y Maturana narran la comunalidad como esa posibilidad de contar otra historia que es distinta a la historia darwinista y es como las especies pequeñas sobrevivían precisamente por la solidaridad y el amor profundo entre ellas mismas y entre esa mutualidad. Hay muchísimas experiencias, tanto desde la Via Yala como todo lo que han caminado las mujeres de Kurdistán con las condiciones y circunstancias de la guerra allá, de mujeres que han tenido que estar, digamos, allí muchas veces subordinadas en esas escalas piramidales, jerarquizadas en la subordinación de las mismas luchas de las mujeres, como por ejemplo desde los pueblos zapatistas dicen, pues tenemos que tumbar en el lugar donde estemos, en el momento donde estemos, hay que tumbarle la punta a esa pirámide. Y eso es parte, digamos, de lo que uno ve en lo que se está caminando ahora entre entramados, entre pueblos, entre mundos, en esta misma urdimbre que es muy en pequeño, pero que conecta precisamente esas ciencias milenarias con ciencias que se fragmentaron en lo natural y la ciencia social y cómo volvemos a esas ciencias matrísticas que son precisamente aquello que posibilita esa relacionalidad de la vida, como se narra, muy desde este tejido de transicionantes, muy desde las universidades de la tierra, nos pensamos es volver a sanar, digamos, es sanar eso que se fragmentó, eso que se dividió, eso que se opone en prácticas subordinantes, la superioridad, por ejemplo, del humano sobre lo no humano, o más que humano, en tener la posibilidad de controlar la montaña, en lo que se siembra en esas, en lo que decía doña Dalia ahora, lo más importante ahora son las autonomías en el territorio donde podamos tener las autonomías en sembrar nuestra tul, sembrar nuestra azotea para sanarnos nosotras mismas, para tener autonomía en lo que pesca sin veneno, sin tener que estar plagados del narco que está allí tratando de sembrar en los bosques del Pacífico colombiano la coca o la palma o la caña en el caso, digamos, en Diana, allá en las luchas en Yolombó. Y en el caso de Kurdistán, todas las formas, digamos, en que se está utilizando el Medio Oriente como ese puente también tecnofeudalista, extractivista, al servicio precisamente de la sobreacumulación, pero que son los gobiernos cómplices y sobre todo esos gobiernos que hoy ni siquiera son gobiernos de estados-nación, que es parte, digamos, también del engranaje que hay que derrumbar. El Estado-nación es parte, digamos, de lo que se vivió en el Holocausto nazi, el nacionalismo sionista que vemos en Gaza, pero también cómo vemos esa otra cara también de ese Estado transnacional global que quiere borrar las luchas que fueron también los derechos de las comunidades y borrarlas y ponerlas al servicio de los derechos, sobre todo de las multinacionales, por encima en indiferencia y en inclusive en aniquilación de muchos de los territorios de vida porque están tan abstractos y abstraídos de la realidad concreta de los pasos, de esas teorías de los pasos que narramos nosotros como Urdimbre Postdoc, que nos posibilitan
contar las historias de la historia y las historias de la dignidad. Narrar la dignidad es parte de las resistencias y las reexistencias. Una de las preguntas que emergen sobre todo y también posibilidad de ampliar en esta ronda como por ejemplo las mujeres en los ríos, en el río Yurumangui con sus 13 comunidades, comunas, crean un gobierno propio que ni siquiera es consejo comunitario, sino que es un consejo ancestral, que es el puente entre la institucionalidad y el puente entre el mundo digamos, de las prácticas filosóficas milenarias que han defendido el río no se negocia, aquí no tiene que entrar ni el narco, ni el que va a vender la palma. Hay un libro hermoso que se hace en esta urdimbre, que es el libro de Naca Mandinga, entre las guerras y el río, que vale la pena que lo podamos leer también en esta urdimbre postdoc de los abajos y entender que hay cosas que no tienen precio. La contundencia de la frase de doña Dalia, de nuestra mayora, cuando dice, aquí la autonomía no es cuánta plata tienes para hacer las cosas, sino menos plata necesitas para hacer y vivir y defender la vida. Doña Dalia, que nos puedas comentar y ampliar desde el trabajo que vienen haciendo ustedes como mujeres en mujeres paridoras y cuidadoras de la vida en los territorios. Esa es una de las preguntas que me parece importante que emerge aquí en esta primera ronda. Y para Dilda, ¿cómo es que en estas mujeres de Red Tejiendo Futuros encontramos esta posibilidad de acciones concretas para seguir tejiendo estos gobiernos confederados, democracias comunales o como las queramos llamar, y que están ya siendo posibles, ese mundo de entramados y precisamente desde las mujeres, porque encontramos muchas organizaciones que empiezan a utilizar, digamos, la agenda de las mujeres como parte de su estrategia pero no hay un autocuestionamiento, inclusive dentro de la misma ancestralidad, no hay un autocuestionamiento frente a lo que significa el patriarcado y lo que significa la esclavización de las mujeres, tanto en el ámbito de territorios como volverlas, digamos, esclavas de su casa, del fogón, cuando también el fogón es revolución, pero muy especialmente en ese gesto dominante que se utiliza el poder inclusive de violación de las mujeres al interior de los territorios, aún en comunidades ancestrales, y que se han decretado en toda esa defensa de la vida, esa defensa de los mismos territorios. ¿Cómo pensar más allá? ¿Cómo hacer esos procesos autoformativos desde adentro a la inversa? No competir, porque muchas veces se vuelve un escenario arrogante, competitivo, decir que es el feminismo, ya están entrando ideas modernas del feminismo y entonces ya quieren es volver eso, se vuelve es un discurso de la derecha y se llaman, es que las feminazis digamos, calificado inclusive las luchas de las mujeres. ¿Cómo tramitamos en esa ternura radical, en esa profunda ciencias, genealogy, Jean Hassan Asadi, Mujer, Vida y Libertad? Esas son como las dos preguntas para esta segunda ronda y les pasamos la madejita nuevamente, doña Dalia, y te pasamos la madejita, querida Dilda. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, doña Patricia, continuando. Doña, Misia Dalia, mayora maestra. Bueno, usted lo mencionó, nosotras estamos constituidas en el Consejo Comunitario como colectivo de mujeres cuidadoras y paridoras de vida en los territorios. A decir verdad, nosotros siempre hemos estado en los procesos de construcción del gobierno propio, de la gobernanza, de la autonomía, de la soberanía, todo. Siempre hemos estado, pero siempre estábamos como detrás de la cortina, ¿no? Porque por el tiempo, por el nivel de formación, nuestros compañeros siempre han dado un discurso bien bonito, ¿no? Pero en la práctica, las mujeres somos las que prácticamente ejecutamos esas acciones, ¿no? Entonces,
desde que yo llegué, digamos, a la representación legal 2003-2005, que fue también una estrategia de PCN para salvaguardar la vida de los hombres que estaban en riesgo. Eso permitió que también otras mujeres dijeran, yo también puedo. Nosotros podemos seguir creciendo y crecer más y más. Por eso nosotros, uno de los objetivos nuestro como colectivo de mujeres es fortalecernos para fortalecer el proceso seguir fortaleciendo el proceso organizativo y también mejorar la economía propia de las mujeres para mayor participación. Como vemos en el contexto de la guerra en que estamos, hay muchas mujeres que somos o son viudas y les toca sostener el hogar. Y da tristeza a veces cuando una mujer dice, es que yo no puedo ir a la reunión Dalia porque no tengo que dejarle a mis hijos. Entonces, desde allí nosotros debemos garantizarle la, la economía propia a las mujeres, que ya tengan cómo dejarle a sus hijos y poder, digamos, participar en los espacios. Yo creo que nosotros podemos y hemos podido, digamos, romper un poquito ese patriarcado cuando nosotras nos crecemos intelectualmente, ¿no? Nos fortalecemos. No significa que yo voy a competir, pero sí de forma sana, como lo hemos venido haciendo, mostrar que también tenemos, digamos, esas capacidades y que hoy, por ejemplo, pues yo les hablaba de los comités veredales, que es las juntas locales, y que la mayoría de las juntas locales son puras mujeres, muchas mujeres comprometidas, y este colectivo de mujeres ha permitido fortalecerse mucho más, ¿no? Las mujeres se han fortalecido muchísimo. ¿Por qué? Porque todo este tema, digamos, de capacitación, de formación, de estar en los espacios, eso le ha permitido crecer intelectualmente y ya poder, digamos, poder hacer como una participación objetiva en los espacios, ¿no? Yo creo que este movimiento o este colectivo ha permitido no chocar con los compañeros, digamos, hombres, sino que ellos reconozcan que nosotras también tenemos unas capacidades. Es tan así que, por ejemplo, cuando se va a hacer la elección del gobierno propio en Yurumangui y en muchos territorios del Pacífico, no se mira el que le llaman tripartita, ¿no? Algo así. Es 3 hombres, 2 mujeres, algo así. No, en estos territorios se está mirando es quién tiene la capacidad y si es una mujer que tiene la capacidad, los mismos hombres votan por esas mujeres. Entonces hoy nosotros no estamos chocando, no es que yo debo estar o metiéndome como quien dice, yo debo, sino es que ellos dicen, es que sí, es que usted tiene el conocimiento y usted puede estar. Entonces desde allí nosotros tenemos que seguir fortaleciendo porque, como decimos nosotros, somos cuidadoras y paridoras de vida. Nosotras somos las que tenemos 9 meses un hijo en el vientre, somos las que 2 años le damos seno y somos las que estamos allí, las cuidadoras, que al final nuestros compañeros se nos mueren o se van y nosotras somos las que debemos seguir ahí con el cuidado de esos niños y niñas en nuestro territorio. Y en especial seguir fortaleciendo, y nosotros le hemos dicho, hemos dado la discusión, el tema de las pautas de crianza. ¿Por qué? Porque con esta degradación social, digamos, y el cambio en el tema bueno, de la violencia, ¿no? O la transformación del conflicto, nuestras mujeres o nuestras hijas se están volviendo botín de guerra. Entonces yo creo que hoy hay que enfocar, digamos, el tema de la educación y el fortalecimiento, la estructura familiar para poder contrarrestar un poco esta situación que se está mirando en los territorios. Yo finalmente digo, nosotros necesitaríamos, si nosotros hoy, para seguir sosteniendo un gobierno propio, en los territorios necesitamos garantía para la pervivencia. Digamos, el conflicto, como les decía, en el marco del conflicto se ha transformado. Garantía para la pervivencia.
Hoy, gracias a las prácticas culturales de las comunidades negras indígenas, Colombia es parte del pulmón del mundo. Y lo que se requiere para que estos territorios no sigan degradándose es que el gobierno cumpla con su ejercicio para contrarrestar y salvaguardar la vida de las comunidades en los territorios. Nosotros necesitamos, digamos, estar en los espacios de toma de decisión. Hoy, por ejemplo, no puede llegar un proyecto a los territorios así sin una consulta previa a una objeción de conciencia y decir esto es lo que le traemos. Es nosotros estar desde el principio, desde su formulación, desde su ejecución, está porque nosotros creemos que somos un gobierno y queremos y sabemos qué queremos en el territorio. Entonces yo creo que desde allí las inversiones sociales que se hagan en los territorios, valga la redundancia, que sean pertinentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, no es que nosotros la minería o la extracción del oro lo hacemos de forma artesanal y lo hemos venido haciendo durante generaciones y por eso hoy las comunidades siguen perviviendo con ese recurso. Es que no nos vengan a imponer condiciones de extracciones, porque eso acaba con la pervivencia, acaba con el recurso natural y acaba con todo. Y importante, seguir fortaleciéndonos culturalmente, porque yo creo que, como les decía, esas prácticas culturales de las comunidades negras, indígenas y campesinas también han permitido que hoy nosotros podamos tener un poco de oxígeno para nosotros y para el mundo. Entonces, doña Patricia, ahí le dejo para que la compañera eh, Dilda siga con el aporte. Muchísimas gracias, doña Dalia. Querida Dilia, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer nuestra lucha internacionalista y construcción del sistema alternativo y manteniendo la riqueza y diversidad de nuestras comunidades locales? Y la pregunta que guía nuestro encuentro es cómo podemos, como red global, construir acciones conjuntas y fortalecer la autogestión siguiendo la filosofía de Jean Azadi. Antes de entrar en los detalles, quiero compartir una reflexión. Eh, como cada paso que damos desde nuestras comunidades locales tiene, perdón, ya. Como cada paso que damos desde nuestras comunidades locales tiene un impacto global. Esto es la base del confederalismo democrático, acción local conectada con visión global. Es muy importante. El confederalismo democrático surge de la práctica colectiva y no de la como imposición. Significa que cada territorio mantiene su autonomía y particularidad, mientras se coordina con otras comunidades para decisiones conjuntas. Para fortalecer este modelo, debemos como escuchar todas las voces locales y respetar sus decisiones y construir espacios de deliberación y donde las diferencias sean valorados y promover que las soluciones locales sean la base de las estrategias globales, no al contrario. En este contexto, las mujeres tienen un papel muy importante
tiene que dirigir estos procesos y desde Rojava hasta Beyala podemos decir los consejos de mujeres o los colectivos, los movimientos, organizaciones de las mujeres han mostrado que la autonomía local puede coexistir con coordinación global. Tenemos ejemplos, ¿no? En la última conferencia que teníamos, sí, nos enseñó esto. Y la autogestión es la herramienta que permite que la red sea fuerte y sostenible. Para desarrollarla, debemos que compartir conocimientos y recursos entre territorios, construir proyectos y con perspectivas miradas por mujeres en sus propios territorios y generar estructuras económicas, educativas y culturales que reflejan nuestras prioridades y valores. Por ejemplo, como las talleres que hicimos en conferencia, ¿no? Taller de educación o taller de salud, taller de economía popular, que es algo colectivo. Y por mujeres en sus territorios muestran que cuando gestionamos nuestras propias estructuras, podemos buscar algo colectivo internacional también, con protección del color local, pero también fortalecer nuestra lucha internacionalista. Y también fortalecemos nuestro poder colectivo, esfuerzo colectivo. Y con el lema de Jinjian Azadi, Mujer, Vida, Libertad, también como ahora es más como no solo un lema, la verdad, Jinjian Azadi es como una filosofía para liberación de las mujeres. Como Jinjian Azadi es Mujer, Vida, Libertad, no es solo un eslogan, podemos decir, es una como una guía muy estratégica para la acción también, para la acción colectiva. Como Jill, podemos decir, ¿no? Jill, como mujeres, construcción de conocimiento propio. Jian es vida y digna para todos, conectando la libertad de las mujeres con la de la sociedad. Y Azadi también como palabra, ¿no? Azadi, libertad, es activa, logrado mediante organización, resistencia y solidaridad. Por eso, como una filosofía estratégica de acción juntas, colectivo, podemos como pensar en ese sentido. Aplicar esta filosofía esta filosofía, también reconocer que la lucha por la libertad de las mujeres es parte de la lucha por la libertad de todos los pueblos o toda sociedad. Construir alianzas como sobre de esta base en confianza y respeto y acción conjunta también es un base del nuestro propio, como es primer paso importante, podemos decir, accionar alrededor de esta filosofía, tener acción colectiva alrededor de este lema, el primer paso importante de construcción del sistema alternativo del propio de las mujeres y de los pueblos. Garantizar la participación activa de todos sin dejar a nadie atrás, ¿no? Porque tenemos que abrazar a todas y nunca no tenemos que decir ya estamos suficientes, porque cada momento es momento de tener una lucha en nivel muy alta y en esta lucha tenemos que organizarnos, tenemos que pensar y tenemos que, no en nivel pensamiento y organización, tenemos que mantener
nuestras luchas. Eh, perdón. Muchísimas gracias, querida Gracias Dilda, por toda esa experiencia caminada de ustedes como mujeres, de ustedes desde allá en el Oriente Medio y que en este momento están padeciendo unas guerras impresionantes desde aquí. Bueno, son guerras distintas, pero la misma que se viven en Venezuela, que se viven en el Abya Yala, pero que tienen como unas características que son diferentes, precisamente porque no solamente hay una acumulación global de ese capitalismo, ya llamado postcapitalismo o tecnofeudalismo, como se le quiera llamar, sino que hay una red de alternativas a la globalización. Hay una red de alternativas precisamente a ese sistema patriarcal, colonial, racista, sexista y sobre todo elitista. Estas palabras sabias que ustedes nos comparten cuando dices tú con tanta claridad que es ese confederalismo democrático, ese tejido de mujeres, red de mujeres tejiendo futuro, que empiezan a hacer toda esta conspiración y referente para todos los mundos. Allí es donde nosotros nos estamos tejiendo entre distintos procesos, entramando entre distintos procesos. Hay un tejido global de alternativas. Hay diccionarios que toman esa palabra matrística, esa palabra de raíz que nos amplía los significados de mundos, como decir el ubuntismo, por ejemplo, desde los territorios, desde el Pacífico o desde los territorios y la diáspora afro, el ubuntismo que ha posibilitado también la defensa de la vida, sobre todo soy porque somos, soy porque pertenecemos. El Yin Yang Asadí como práctica filosófica milenaria que nos orienta, que nos coinspira a poder narrar estas historias concretas de las que somos parte, que son historias milenarias tanto en Oaxaca como en territorio Mije, como en territorio Tzeltal, como en Honduras, cuando hablaban las mujeres en sus organizaciones en la defensa de aquellas mujeres que han defendido su río, precisamente por proponer una alternativa al Leviatán, una alternativa a esos gobiernos que han estado al servicio de la corrupción y al servicio de esa hidra, también como lo llaman los zapatistas. Es importante que dejemos estos minuticos para que nos organicemos también alrededor de la memoria misma. Voy a poner otro videíto de la mujer, de Diana, que es mujer de los ríos y que desde las filosofías de los ríos nos permiten pues inspirarnos en lo que ha sido, digamos, ese H que es esa posibilidad, digamos, de inspirarnos en la afirmación del ser, ya no en la negación del ser, sino en todo lo que significa estas luchas concretas de mujeres que están poniendo sus cuerpos, también luchas transgeneristas que están posibilitando mostrar diferentes formas de vida que se siembran en los territorios. Aquí ustedes van a encontrar en el río Cauca, un río Cauca, muchos mundos lo pueden encontrar en los distintos videitos, en los distintos audiolibros, en las distintas radios radiofónicas que nos indican también un entramado. Ya somos un entramado en este río Cauca, muchos mundos, precisamente celebrar cada una de estas prácticas de autonomías, de disueños posibles. Voy a compartir aquí la pantallita. Perdónenme, yo vuelvo y conecto aquí. Compartir. Ahí se ve. Un segundito. En memoria otra vez de Diana. Para mí, soñarme el territorio es un acto de resistencia y de cuidado. El territorio para nosotros, pues siempre hemos dicho que es la vida y que la vida no se vende, se ama y se defiende. Es seguir enviando ese abrazo solidario en estas redes que se tejen inclusive con nuestras ancestras, que ya pasa a ser Diana una ancestra. Estos últimos minuticos me gustaría que nos pensáramos cómo es que
podemos organizarnos en esta urdimbre, en lo que se sigue, porque como este es el último semillero seminario, como seminario, y pasa a ser semillero de de narrativas de reexistencia, es narrar la dignidad, es narrar esto que está pasando en gobiernos propios, autonómicos y confederados. ¿Cómo es que vamos a hacer un librito que también podemos hacer juntas, que es el librito, una serie que tenemos como urdimbre postdoctoral latinoamericana y con Kurdistán en este seminario, el librito que nos posibilita también hacer como lo que se llaman esa palabra enraizada de los pueblos, como en cada una sería el Corán, en la Biblia, en dónde están esas escribanías, desde las voces de, como dicen, desde las voces del abajo de los abajos, como decimos, en la base de la base, en la comunalidad de la comunalidad. ¿Qué se sigue para esta urdimbre postdoc de los abajos en territorio? ¿Cómo seguirnos tejiendo? Entonces yo le voy a pasar la madejita a las distintas personas que están conectadas aquí, como Motorola. ¿Quién es Motorola? Por favor. ¿Quiénes, por favor, desde los ríos, Río Yurumangui, Radio Manacillo? ¿Qué podemos decir? Felipe desde el ADM, Alexander, Joan desde un río Cauca, muchos mundos, Asadí desde lo que nos comprometemos como mujeres, floreceremos ante la guerra porque no podrán erradicar nuestras raíces. Entonces, cada uno una palabrita que nos queda una palabra compromiso. No es una palabra promesa, sino es una palabra compromiso para lo que se sigue en el semillero, seminario, que pueden vincularse o estaremos ya como vinculadas en ese seminario semillero de reexistencias. Por aquí les voy a pasar en el chat, les voy a pasar la posibilidad, digamos, de que se conecten directamente en ese, uno de los tejiditos de esa urdimbre, que es este semillero seminario en reexistencias. Entonces, cada uno, el que quiera, y le va pasando la medallita. Empezamos empecemos con quien habló de última, que fue Dildan. Te pasamos la madejita en esa palabra compromiso que se sigue en esta urdimbre y palabra compromiso. Querida Dilda, no te escuchamos. Si estás allí. Sí, estoy aquí, perdón. Gracias, gracias, querida Bueno, Dilda. solo las palabras, ¿eh? Cortas. Sí, Bueno, sí, como como quieras, o última palabra. palabra, o si Sí, quieres frases, o si quieres volver y no, entablar. gracias, sí. Entonces, bueno, la verdad, como estamos en momentos críticos y por eso necesitamos más esperanza que tenemos este esfuerzo. En este sentido, quiero decir, la resistencia fortalece nuestras raíces y seguimos creciendo y floreciendo, como honrando el legado que nos dejaron nuestras mártires porque tenemos ya herramientas que nadie no puede, ¿no? Roban, no puede. Y en el camino de ellos, la liberación, la victoria es como hasta que tenemos, no, ya, vamos a seguir. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. ¿A quién le pasas la madejita, querida Dilda? ¿A quién? ¿A Motorola? ¿O? Motorola. No sabemos si estás allí, Motorola, si puedes abrir Felipe, tu entonces, G15. Felipe. Está Felipe, te pasaron la madejita, querido Felipe, mientras Motorola, moto, G15. A ver cómo vamos a hacer esas motos para recorrer esas pluriversidades de a pie. Vale, gracias. No, yo creo que nosotros
por nuestra parte lo que tenemos como tarea y creo que compromiso puede ser empezar a ir a visitar cada experiencia que conocimos acá en este seminario semillero. Entonces, si la mayora Dalia nos permite ir a visitar su territorio, con mucho gusto vamos a poder ir allá y a ir conociéndonos también como más allá de la virtualidad, creo que es lo más significativo en este tiempo, ¿no? Porque el tiempo que se viene es muy difícil y hay que hermanarnos como movimientos, como pueblos del mundo para enfrentar toda esta guerra capitalista. Entonces, ahí poder ir tejiendo redes cada vez más amplias, más grandes, consolidar este semillero como una experiencia ahí bien significativa también para el conocimiento. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Feli. ¿A quién le pasas? Ah, puede ser a alguien que no haya hablado. Joan Orobio Bueno. Hola, hola. Bueno, como siguiendo un poco el hilo, conecto mucho con lo que mencionaba la compañera ahora. Y pues la palabra que yo dejo es rebeldía, esa rebeldía que ha estado con nosotros siempre desde los inicios, esa rebeldía que nos ha ayudado a nosotros a ganar muchas luchas, a estar en esta lucha, en esa resistencia de los territorios, de los pueblos. Entonces, sí, la palabra que dejo es rebeldía. Muchas gracias, querido Johan. ¿Y a quién le pasas la madejita? Se la pasó a Javier Sinisterra. Javier. Javi. Hola. Finalmente, yo, doña Patricia y compañeros, yo me retiro, que tengo otra reunión ahorita. Eh, Finalmente, yo creo que el mensaje es poder seguir intercambiando para fortalecer la resistencia en los territorios y en los procesos. Y otro importante es el tema del relevo generacional, porque nosotros así, si hacemos relevo generacional, podemos decir nuestra lucha no muere y seguir con la resistencia y seguir con el proceso del gobierno propio que tenemos nosotros dentro. Y ya lo del compañero, pues ahí yo decía intercambio es eso, ¿no? Es conocer los procesos, ¿no? Y crecer con la experiencia de otros procesos. Entonces ahí estamos, compañeros. Cuando desee, ahí el canal es Doña Patricia, así que ahí estamos. Bueno, para mí es un placer, me retiro. Chao. Muchísimas gracias, doña Dalia. Ella me dice doña y yo le digo a ella doña y nos peleamos por el doña. ¿Quién es la más viejita? ¿O la doña Dalia o la doña Patricia? Ay, no. Bueno, muchísimas gracias, doña Dalia. Seguiremos ahí en contacto, en conexión con Radio Manacillo, Radio WhatsApp. Y la idea es que sí, que nosotras podamos tener esos semilleros, seminarios en territorio, pues que ya se hacen, pero lo más importante es que también se puedan ir haciendo esas itinerancias entre experiencias. Tendremos que buscar las maneras para llegar ahí al río Yurumangui, para llegar a los distintos territorios, al Gualmapu, para llegar allá a la Universidad de Rollava. Y eso implica que tengamos muchas cooperativas, muchos procesos de abundancias internas para poder organizarnos, hacer trayectos profundos de gente que también está apoyando estos tejidos y que podamos cada vez más hacer, digamos, esas itinerancias, porque sí, la Internet nos posibilita estos encuentros y pues bienvenida estas posibilidades, pero lo más importante es lo que sucede en territorio y cuando aprendemos juntos, pues ahí está toda esa palabra que germina, esa palabra que nos posibilita ya no ser solamente o un colectivo o un pueblo, sino ser entre pueblos y entre mundos, con pueblos entre mundos, em, como pueblos. Entonces, bueno, gracias, doña Dalia. No sé si le pasaron la palabrita a quién que,
que no la tomó. Quien quiera, por ejemplo, Felipe o quién más. Alexander, si tú quieres dar continuidad a la palabrita, la palabra compromiso. No sé si Alex está por acá. Y pues por ahora vamos cerrando. Estuvimos 2 horas 40 minutos en esta conversa profunda, una conversa lenta, sin estar interrumpiéndonos, que nos quedan tantos minuticos. Y es sabernos que en esta urdimbre postdoc de los abajos transindisciplinariedades, pues es tarea también conectar esas academias, activismos, prácticas filosóficas milenarias que nos permitan coinspirarnos e seguir caminando juntos esas reexistencias. Agradecerles muchísimo a Dilda, a las mujeres de Kurdistán, al encuentro que hubo precioso en Bogotá, que tuvimos la posibilidad de participar, que estamos difundiendo comunicados, videos, inspiraciones también a la compañera que se le trascendió su hijito en medio en medio de, mira, dice Javier Sinesterra, dice que no le da la señal y también Alexander dice que no le da la señal. Javier dice que doña, que no tiene posibilidad de conexión de su audio. Y si de pronto algunos, si Joan, tú tienes por ahí algunas preguntas que se quedaron en este semillero seminario, pues vamos a ubicar las maneras para seguirnos encontrando directamente para hacer esas itinerancias y seminarios en territorio y muy especialmente para narrar nuestra historia también con esas batallas de tinta, también escribiendo nuestras propias historias de toda esta pluralidad de gobiernos propios autonómicos más allá del Estado, del capitalismo y del patriarcado. Agradecerles muchísimo, un aplauso grande para todas, muy especialmente para Dilia y para Dalia y gratitud profunda y seguimos aquí comprometidos con la palabra, con los pasos, con el corazón.